Bueno, buenas noches. Primero para agradecerle al Colegio Médico porque una vez más me da la oportunidad de poder compartir algunas cosas de actualización en un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el tema de preeclampsia, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos nuevos que se manejan con respecto a la definición, a la clasificación, al tamizaje y al manejo de preeclampsia, ¿no? Declaro no tener conflicto de intereses ni interés financiero y mi participación en esta sesión no es apoyada por ninguna empresa de ninguna manera, ¿no? Hablar de preeclampsia es un tema importante, ya que la preeclampsia es las principales causas de mortalidad y morbilidad tanto materna como perinatal. Dentro de la epidemiología, sabemos que la preeclampsia, que es una enfermedad que se caracteriza por ser un desorden multisistémico, complica aproximadamente al 2 al 8% de los embarazos y como les decía, tiene una alta tasa, provoca una alta tasa de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, especialmente cuando esta preeclampsia es de inicio precoz. Se dice que en la actualidad cada año mueren alrededor de 76,000 mujeres y un promedio de 500,000 bebés. En Latinoamérica y el Caribe, ¿no? La preeclampsia afecta más o menos al 26%, es el responsable del 26% de las muertes maternas, en Asia y en África del 9%. Hablando de lo que es en el año 2018, ¿no? La preeclampsia llegó a ser la primera causa de muerte materna. Saben que siempre existe esa triada de hemorragia, preeclampsia, infecciones, ¿no? Pero en el año 2018 la preeclampsia pasó a ser la primera causa de muerte materna. En la maternidad de Lima, entre el año 2006 y 2018, fue la primera causa de muerte materna y entre el 2012 y el 2018, la primera causa de morbilidad materna extrema. Sin embargo, actualmente, nuevamente, en la actualidad, la hemorragia vuelve a ser el primer lugar en muertes maternas y los trastornos hipertensivos del embarazo y a la cabeza preeclampsia en segundo lugar. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para preeclampsia, ¿no? Los factores de riesgo en la actualidad se habla de factores de riesgo, ¿no? De alto, de moderado y de bajo riesgo. Esto en razón a la importancia que tiene esto para la prevención, ¿no? Con el único medicamento que ha demostrado disminuir el porcentaje de pacientes con preeclampsia, especialmente inicio precoz, que es la aspirina, ¿no? Del cual vamos a hablar después. Dentro de los factores de alto riesgo, los más importantes es la historia de preeclampsia, ¿no? En aquella paciente que tiene antecedentes de preeclampsia y especialmente en pacientes que tienen esos antecedentes de preeclampsia con resultados adversos. Pacientes con embarazo múltiple, hipertensión arterial crónica, diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico y la nulliparidad. En riesgo moderado encontramos la obesidad, especialmente en pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de preeclampsia, ya sea en madre o hermana principalmente, pacientes que tienen raza afroamericana, bajo nivel socioeconómico, que pertenecen a las características sociodemográficas, mayores o iguales a 35 años, y aquellas que tienen una historia personal de haber sido, ¿no? Recién nacidas con bajo peso al nacer, pequeñas para la gestacional, que han tenido resultados adversos en embarazos anteriores, o que tienen un periodo internatal de más de 10 años. Y en bajo riesgo se considera el parto anterior a término y sin complicaciones. ¿Cómo es la clasificación actual de la hipertensión en el embarazo? ¿No? La hipertensión en el embarazo ha tenido múltiples clasificaciones, ¿no? Incluso desde antes del año 2011, ¿no? En el año 2011 se hablaba todavía de la hipertensión inducida al embarazo, ¿no? Actualmente ya no se habla de eso, actualmente se habla de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Hasta el año 2019, ¿no? El Colegio Americano
consideraba en las categorías la hipertensión crónica, la preeclampsia, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. Esto era hasta el año 2019. ¿Qué pasa en la actualidad? En el año 2020, el mismo Colegio Americano ha decidido separar, ¿no?, la hipertensión gestacional y la preeclampsia de la hipertensión crónica. Entonces, en lo que es hipertensión gestacional y preeclampsia, solamente ha considerado actualmente los diagnósticos de preeclampsia sin criterio de severidad y con criterio de severidad, hipertensión gestacional, síndrome GEL y eclampsia. Nosotros nos vamos a basar principalmente en estos dos, en lo que es preeclampsia y hipertensión gestacional. Ya les voy a explicar por qué. En lo que es hipertensión crónica, desde el año 2019, el Colegio Americano ha decidido separar y estudiar y manejar la hipertensión crónica y el embarazo de forma distinta, ¿no? Y la ha clasificado en tres grupos: la hipertensión arterial crónica, la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión de mandil blanco. Algunas características importantes de estos tres tipos de hipertensión crónica es que la hipertensión arterial crónica puede ser esencial en el 86 hasta el 89% y secundaria alguna patología renal, a diabetes, alguna enfermedad crónica en el 11 a 14% de casos. En la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es aquella preeclampsia en una mujer que tiene hipertensión antes del embarazo o antes de las 20 semanas. Y esta hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada corresponde al 20 al 50% de casos. Y la hipertensión de mandil blanco, ya lo habrán escuchado, ¿no?, se presenta en el 15% de pacientes que van al consultorio. Se debe a una elevación de la presión arterial secundaria a la presencia de un personal de salud. Y una característica importante que esta hipertensión de mandil blanco no es tan suave o tan leve como pensamos, es que el 8% evoluciona a preeclampsia y el 40% a hipertensión gestacional. La Federación Internacional de Ginecobstetricia en el año 2019, ¿no?, en el año 2019, hizo una subclasificación de la preeclampsia en base al momento en que se producía la preeclampsia con relación al parto, ¿no? La preeclampsia de inicio temprano, que tenía el parto antes de las 34 semanas, la preeclampsia pretérmino con parto antes de las 37 semanas, la preeclampsia de inicio tardío con parto después de las 34 semanas y la preeclampsia término no con parto mayor o igual a las 37 semanas. ¿Cuáles son los criterios de la preeclampsia, ¿no? Los criterios de la preeclampsia desde el año 2013, cuando se hizo el último Task Force del Colegio Americano, ¿no?, se determinó los criterios más importantes para el diagnóstico de preeclampsia. Y la preeclampsia se diagnostica cuando nosotros tenemos una presión arterial por encima de 140/90 con dos tomas de al menos 4 horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación. O aquella paciente que viene con una presión arterial mayor o igual a 160/110 y esta hipertensión severa se puede confirmar solamente dentro de unos minutos para facilitar de esta manera el inicio rápido del tratamiento de la hipertensión severa. Esto sumado a una proteinuria que equivale a decir la presencia de proteínas en orina de 300 miligramos o más en una recolección de orina de 24 horas, una relación proteína-creatinina de 0.3 miligramos por decilitro o más. Otra forma de determinar la proteinuria es la lectura cualitativa en base a tiras reactivas. Sin embargo, se ha demostrado que las tiras reactivas da origen a muchos falsos positivos. Entonces, cuando es una cruz, la cantidad de falsos positivos es más del 70%. Por eso es que no se considera la presencia de una cruz para considerar positiva a una proteinuria con el método cualitativo. Por eso es que se recomienda la presencia de 2 cruces o más para considerar positiva ese examen. Sin embargo, actualmente la proteinuria ya no es un examen necesario para determinar, para confirmar o hacer el diagnóstico de preeclampsia.
En ausencia de proteinuria, porque la proteinuria es un examen que demora 24 horas aproximadamente, 24 horas para determinar el resultado, con la única presencia de cualquiera de estos criterios clínicos y bioquímicos o bioquímicos, yo puedo hacer el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Puede ser la presencia de plaquetas por debajo de 100.000, pruebas de función hepática por encima del doble del valor normal, una concentración de creatinina en suero más de 1.1 o la duplicación del valor de creatinina en ausencia de enfermedad renal, edema agudo de pulmón, síntomas cerebrales o visuales de nueva aparición. Entonces, para yo diagnosticar preeclampsia actualmente necesito valores de presión, uno solo si es más de 160, 110, o dos con una separación de 4 horas por lo menos si es más de 140, 90, y cualquiera de estos. Y si logro tener una proteinuria, la presencia de una proteinuria cuantitativa más de 300 miligramos en 24 horas, o una cualitativa de 2 cruces o más. Entonces, la preeclampsia puede ser sin criterios de severidad y con criterios de severidad. ¿Y cuáles son esos criterios de severidad? Los criterios de severidad en la misma revisión, el boletín que hace el Colegio Americano en este año, en junio del 2020, indica que una presión arterial sistólica mayor o igual a 160, 110 me da el criterio de severidad. Plaquetas menos de 100.000, insuficiencia hepática no explicada por otros diagnósticos con enzimas hepáticas elevadas a más del doble del límite superior normal, o dolor persistente cuadrante superior derecho o dolor epigástrico que no responde a medicamentos. Se dice que este dolor se debe a una necrosis portal o periportal que se produce en los cuadros de preeclampsia, o también se debe a edema de las células hepáticas o también a dilatación de la cápsula de Gleason. Una concentración de creatinina más de 1.1 o la duplicación de creatinina en ausencia de otra enfermedad, edema agudo de pulmón, dolor de cabeza de nueva aparición y disturbios visuales. La FIGO en el año 2019, cuando habló sobre su screening o su tamizaje y para su esquema que hizo, su algoritmo que realizó para tamizaje y prevención de preeclampsia, catalogó a la preeclampsia y también manifestó y dijo criterios, ¿no?, que se basaban en los criterios dados por la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, una sociedad europea, donde hablaba que tenía que tener proteinuria, evidencia de otra disfunción materna orgánica que incluye injuria renal, daño hepático, ¿no?, con dolor o sin dolor en cuadrante superior derecho, complicaciones neurológicas o hematológicas con plaquetas menos de 150.000. El Colegio Americano dice menos de 100.000, la Federación Internacional de Ginecobstetricia menos de 150.000. Y ellos vuelven a agregar un elemento importante que antes se consideraba mucho en la definición de preeclampsia, que es la disfunción uteroplacentaria, ¿no?, donde entraba lo que es la restricción de crecimiento intrauterino, el óbito fetal o la normalidad del Doppler de la arteria umbilical. Este criterio, el Colegio Americano no lo considera en su diagnóstico. Entonces, todo eso, lo que les he manifestado hasta ahora, es lo que es definición de preeclampsia, ¿no? Luego viene la hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional, la nueva revisión que hay de la COG de junio de este año, indica que la hipertensión gestacional debe definirse como aquellas mujeres con preeclampsia que aún no logran presentar proteinuria. Entonces, ya deja de ser un cuadro en el cual nosotros no lo vamos a considerar preeclampsia. Entonces, ellos prácticamente nos están diciendo que la hipertensión gestacional en algún momento va a salir de los diagnósticos y solamente nos vamos a quedar con preeclampsia, porque la hipertensión gestacional la definen como una mujer, un cuadro de preeclampsia que aún no se logra expresar con proteinuria. Ellos se han basado básicamente en que más del 50% de pacientes con hipertensión gestacional desarrollan preeclampsia.
Incluso llegan a ser severa en promedio 1 a 3 semanas después, especialmente cuando la diagnosticamos antes de las 32 semanas. Y lo otro importante es que estas pacientes con hipertensión gestacional tienen mayor riesgo de trombocitopenia y disfunción hepática. El otro elemento dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Ya hablamos de preeclampsia, ya hablamos de hipertensión gestacional, el síndrome de Gel. El síndrome Gel es un cuadro severo de preeclampsia, ¿no? Que se da aproximadamente en el 30% postparto y en el 15% se da sin presencia de proteinuria e hipertensión arterial. Entonces, tener cuidado principalmente en pacientes con alto riesgo de Gel, adolescentes, por ejemplo, que 15% llega a presentar Gel sin proteinuria y sin hipertensión arterial. El síndrome Gel se caracteriza por 3 cosas importantes: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia, ¿no? No nos vamos a referir en este momento al síndrome Gel, pero sí voy a darles un dato importante que los valores de transaminasas por encima de 2000 y la deshidrogenasa láctica por encima de 3000 se asocian a alto riesgo de muerte materna. Y por último, la eclampsia dentro de estos trastornos hipertensivos del embarazo que se clasifican actualmente en el Colegio Americano, ¿no? La eclampsia es la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo y por lo tanto, dada su severidad, es causa importante de muertes maternas. Se debe a presencia de convulsiones tónico-clónicas que pueden ser focales o multifocales de inicio reciente y que son convulsiones en ausencia de otras causas como la epilepsia, la isquemia arterial cerebral, el infarto cerebral, la hemorragia intracraneal y la paciente que usa algún tipo de droga. 48 a 72 horas postparto o durante la administración de sulfato de magnesio. Si una paciente no ha convulsionado, no ha hecho ningún problema en el preparto, en el intraparto, y en el postparto, 48 a 72 horas, hace una convulsión, lo más probable es que se deba a cualquiera de estas causas y no a una eclampsia. Igual en aquella paciente que está recibiendo sulfato de magnesio y convulsiona, es probable que se deba a cualquiera de estas causas que no corresponden a eclampsia. Dado que el sulfato de magnesio es un medicamento que se da específicamente para prevenir las siguientes convulsiones en una paciente con eclampsia que ha convulsionado. En el 78 a 83% de pacientes con eclampsia, estas están precedidas de signos premonitorios, que son la cefalea frontal, occipital persistente, la visión borrosa, la fotofobia y el estado mental alterado. Y esta eclampsia, como causa importante de muerte materna, causa complicaciones importantes, como hipoxia materna severa, trauma, neumonía aspirativa. Y también daño a veces a un poco largo plazo, como daño en la memoria y en la disfunción cognitiva, especialmente en aquellas pacientes que han tenido ataques recurrentes. Entonces, en lo que va de adelante en la exposición, me voy a referir principalmente a lo que es preeclampsia e hipertensión gestacional. En la fisiopatología, ya saben, siempre hemos sabido que la preeclampsia es una enfermedad que actualmente no se sabe cuál es la causa. Estamos hablando siempre de hipótesis, ¿no? Y estas son todas las teorías que se siguen hablando en lo que es la fisiopatología de preeclampsia. Sin embargo, lo más cercano a la fisiopatología de esta enfermedad es que, si bien es cierto, en un embarazo normal, en los procesos de adhesión, implantación e invasión trofoblástica, en la cual el citotrofoblasto entra y logra al comienzo hacer una obstrucción, ¿no?, a nivel de las arterias espirales, lo que conlleva a producir una angiogénesis, o sea, una formación de nuevos vasos, y que posteriormente esta invasión citotrofoblástica lo que va a hacer, va a romper la capa íntima de las arteriolas, ¿no?, de las arterias espirales, lo cual va a hacer que la arteria espiral
arterial, que era una arteria con un calibre pequeño, pase a ser una arteria con un gran calibre que garantice un intercambio de oxígenos y de nutrientes en el lecho uteroplacentario, lo cual va a conllevar a un buen crecimiento fetal, a un embarazo con una evolución favorable, ¿no? En la preeclampsia no pasa eso. En la preeclampsia lo que hay es una adhesión insuficiente, una falla en la adhesión molecular del citotrofoblasto, lo cual produce una invasión incompleta citotrofoblástica en las arterias espirales, y esto va a hacer que se mantenga un lumen en las arterias espirales pequeño, ¿no? Pequeño, lo cual va a alterar la perfusión placentaria, va a ser una pobre perfusión placentaria. Y esto se produce más o menos entre las 11 y entre las 8 y las 14 semanas, en la fase, en el estadio 1 de este proceso. Por lo tanto, en el estadio 2 ya se va a producir un daño a nivel del citotrofoblasto y una inflamación. Y aquí van a empezar a participar una serie de alteraciones a nivel de disminución de las metaloproteinasas, principalmente la 2 y la 9, que se encargan de romper las lesiones en las células y mejorar la vasodilatación de ese vaso, la expansión de ese vaso a nivel de lumen. Va a haber una disminución de esas metaloproteinasas, va a haber un aumento de factores antiangiogénicos como el factor soluble, el factor soluble SFLT1, la endoglina, que van a disminuir factores importantes para que contribuyen a esta angiogénesis y a esta eliminación de la capa íntima para que pueda vasodilatar este vaso. Los factores más importantes para lograr esto son el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, toda esta alteración, que básicamente es en disminución de las metaloproteinasas 2 y 9, disminución del SFLT1 y disminución del factor de crecimiento placentario y del factor de crecimiento endotelial vascular, a raíz de un aumento de la fracción soluble SFLT1 y la endoglina, esto predispone a una disfunción endotelial que posteriormente va a producir todo el síndrome clínico conocido, ¿no? En la cual vamos nosotros a determinar ya las alteraciones tanto a nivel de la presión arterial, de la proteinuria y de la preeclampsia. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tenemos una paciente a las 30 semanas que nos viene con preeclampsia, ¿no? No quiere decir que ese problema se ha producido en ese momento, sino este problema se ha producido desde el primer trimestre, desde las 8 a las 14 semanas que se produce todos estos cambios fisiológicos en la implantación del citotrofoblasto, y esto sumado a todos los factores predisponentes, genéticos, ambientales y inmunológicos que vienen a ser el primer estadio preclínico, ¿no? Aquí no va a haber una expresión sintomatológica de la preeclampsia. ¿Por qué? Porque no hay una disminución suficiente del factor de crecimiento placentario, no hay una expresión suficiente de los factores antiangiogénicos, y por lo tanto, cuando ya estos se expresan de una manera considerable o hay una alteración considerable después de las 20 semanas, ya es donde se comienzan a producir el daño endotelial glomerular, ¿no? Los trastornos a nivel hematológico, los trastornos a nivel hepático, y se viene la expresión clínica de la enfermedad. Y esto es importante entenderlo cuando nosotros vamos a hablar de tamizaje. Entonces, toda esta fisiopatología de la preeclampsia va a conllevar a producir complicaciones maternas y complicaciones perinatales. En las complicaciones maternas, la disfunción endotelial va a producir una aterosclerosis persistente. Y las complicaciones no solo van a ser a corto plazo, sino van a ser a largo plazo también. Hacen a la paciente predisponente a riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Especialmente en aquellas pacientes que han tenido preeclampsias recurrentes en sus embarazos y preeclampsia de inicio precoz.
Entonces son pacientes predispuestos a hacer hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica y por lo tanto también alto riesgo de muerte cardiovascular. La principal causa de muerte en preeclampsia sigue siendo la hemorragia cerebral y en segundo lugar edema agudo del pulmón. Y también van a haber complicaciones fetales que se deben a que como hay una obstrucción a nivel del flujo uteroplacentario, lo que va a conllevar a una disminución del flujo, disminución de oxígeno, va a ser una hipoxia y por lo tanto en el feto va a producir una respuesta adrenérgica que a nivel renal va a producir una disminución del filtrado glomerular y por lo tanto va a expresarse con oligoamnios. A nivel hepático, en ese hígado fetal va a haber alteración en la glucogenólisis y por lo tanto va a haber una disminución de la circunferencia abdominal y va a haber una disminución del peso fetal. A nivel del metabolismo va a haber mayor producción de piruvato, mayor producción de ácido láctico y por lo tanto esto se va a expresar en el feto con la disminución o alteración del bienestar fetal, en lo cual se ve disminución, por ejemplo, de los movimientos fetales y respiratorios. Y a nivel del corazón, ya en los últimos estadios, va a haber isquemia cardíaca y falla tanto diastólica como sistólica. Estas complicaciones neonatales y perinatales que son a corto plazo también pueden ser a largo plazo. Entonces, a corto plazo tenemos restricción de crecimiento, oligohidramnios, muerte fetal intraútero, parto pretérmino. Recuerden que la preeclampsia es la primera causa de parto pretérmino, bajo score de Apgar al nacer, alteración en el monitoreo fetal y alto riesgo de ingreso a una unidad neonatal, una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y a largo plazo tiene riesgo de parálisis cerebral, bajo índice de coeficiente intelectual, alteraciones en la audición, alteraciones en la visión, riesgo de resistencia a la insulina, riesgo de un futuro con diabetes mellitus, riesgo de enfermedad arterial coronaria y riesgo de hipertensión. ¿Cómo vamos a hablar actualmente del manejo de preeclampsia? ¿No? Del manejo de preeclampsia. Entonces, yo con todos los nuevos esquemas de clasificación que he visto actualmente, cuando hablamos de preeclampsia severa, tenemos que incluir también a la hipertensión gestacional severa, porque recuerden que la hipertensión gestacional está definida actualmente como una preeclampsia que aún no hace proteinuria. Es la única diferencia que tiene. Entonces, cuando hablamos de manejo de preeclampsia con criterios de severidad, también debemos hablar de hipertensión gestacional severa. ¿Y cuáles son los objetivos más importantes en el manejo de esto, no? Prevención de las convulsiones y control de la hipertensión arterial. Sin embargo, hay que dejar bien en claro que cuando nosotros vamos a manejar una paciente con preeclampsia, entonces vamos a tener que determinar en qué momento vamos a terminar ese embarazo, dado que la única cura de la preeclampsia es terminar el embarazo. Pero mientras más temprano yo termine el embarazo de esa paciente, voy a disminuir, disminuir o aumentar, mejor dicho, la morbimortalidad neonatal. Al contrario que si yo prolongo ese embarazo y le doy chance a avanzar en una paciente con preeclampsia hasta cerca al término, voy a mejorar tal vez el resultado neonatal, pero a costas de alterar el resultado materno. Entonces, por lo tanto, es difícil el manejo de preeclampsia y sigue siendo difícil porque yo lo que voy a buscar es un buen estado materno y una buena viabilidad fetal. Pero eso va a depender mucho de la edad gestacional en la que yo termine el embarazo. Entonces, en el manejo de preeclampsia, ¿no? Nosotros tenemos varios guías, ¿no? Muchas guías americanas, europeas, y también en nuestro país tenemos la guía del Instituto Nacional Materno Perinatal, donde nos habla sobre muchos esquemas o muchos protocolos de manejo de preeclampsia.
He considerado algunos puntos importantes en el manejo principalmente de la preeclampsia severa. Y voy a hablar principalmente de la preeclampsia severa o hipertensión gestacional severa y la hipertensión gestacional severa, dado que la preeclampsia sin signos de severidad o sin criterio de severidad y la hipertensión gestacional leve se manejan prácticamente de la misma forma. El problema es la preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Aquí hay que determinar cuáles son las acciones médicas efectivas, ¿no? Y yo he considerado 6 acciones médicas efectivas en relación a los últimos estudios que hay, ¿no? Uso de antihipertensivos, uso del sulfato de magnesio, en qué momento debo realizar el parto, el uso de fluidos, la anestesia en aquellas pacientes que van principalmente a cesárea y algunos cuidados en el postparto. En el uso de antihipertensivos, ¿no? Recordar que el único beneficio de los antihipertensivos es en aquella paciente en la cual la presión arterial está por encima de 160-110. O sea, aquellas pacientes que tienen hipertensión severa dentro de un cuadro o un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? En aquellas pacientes que tienen menos de esa presión, no ha habido hasta el momento estudios que demuestren beneficio alguno. ¿Y cuáles son los beneficios más importantes de los antihipertensivos en estas pacientes con hipertensión severa? Que va a prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia miocárdica, la insuficiencia urinaria renal, el infarto hemorrágico y el edema agudo de pulmón. Y una cosa importante que para que logre estos beneficios debe ser utilizada dentro de los 30 a 60 minutos del diagnóstico. ¿Qué antihipertensivos se deben usar en pacientes con hipertensión arterial severa? Los únicos 3 medicamentos que desde el año 2011 o desde el año 2010 se ha determinado que son útiles en el manejo de hipertensión severa son 3: la hidralazina, el abetolol y el nifedipino, ¿no? Desde el año 2010, 11 hasta el año 2019 y este año 2020, siguen siendo solamente esos 3 medicamentos los únicos que han demostrado beneficios en estas pacientes, ¿no? En el año 2012, la FLASOP indicó algunos esquemas importantes para el manejo de estos medicamentos. Nosotros, en nuestra realidad piurana, el único medicamento que tenemos a disposición es el nifedipino, que se puede dar cada 15 a 20 minutos hasta 5 dosis en forma de 10 miligramos vía oral o vía sublingual. Y cuando con esto no para la hipertensión, se llama preeclampsia con hipertensión refractaria a tratamiento y por lo tanto en ese momento se termina el embarazo. Pero se puede utilizar hasta 5 dosis. Igual en el abetolol y en la hidralazina. En aquellos países donde tienen estos 3 tipos de medicamentos, empiezan con hidralazina, siguen con la abetolol y al final utilizan el nifedipino. Entonces, ¿qué pasa si después de usar los 3 antihipertensivos no hay respuesta? Se termina el embarazo inmediatamente. Entonces, eso con respecto al uso de antihipertensivos. Con respecto al uso de sulfato de magnesio, ¿no? Tenemos que el uso de sulfato de magnesio debemos usarlos básicamente en preeclampsia con criterios de severidad, en eclampsia, en hipertensión gestacional severa, y hay un nuevo punto acá, ¿no? Lo dice el Colegio Americano, que yo puedo usarlo en preeclampsia sin criterio de severidad, pero eso depende de la evaluación de cada paciente, evaluando siempre riesgo-beneficio. Entonces, el sulfato de magnesio ya no es exclusividad solamente de la preeclampsia severa. También yo puedo usarlo en pacientes con preeclampsia sin criterios de severidad. El uso del sulfato de magnesio ha logrado reducir a más de la mitad, ¿no?, el riesgo de desarrollar eclampsia o básicamente el riesgo de desarrollar siguientes convulsiones en una paciente que ya ha convulsionado, ¿no? Los efectos secundarios más frecuentes con el sulfato de magnesio son los sofocos, ¿no? Y también recordar que hay un pequeño aumento de las tasas cesáreas, ¿no? Pero es el 5% en pacientes que se ha usado sulfato de magnesio. Es importante también
recordar que el sulfato de magnesio ha demostrado ser mucho mejor que la fenitoína, que otros medicamentos como el diazepam, ¿no? O como la nimodipina, en disminuir el riesgo de convulsiones siguientes en una paciente con eclampsia, ¿no? Entonces, en la maternidad de Lima, dentro de sus recomendaciones para el uso de sulfato de magnesio, recomienda usar sulfato de magnesio en lugar de diazepam en gestantes con eclampsia. Entonces, las benzodiazepinas y las fenitoínas, ¿no? Se deben indicar en pacientes que tienen epilepsia, contraindicación de sulfato de magnesio, miastenia gravis, hipocalcemia, insuficiencia renal moderada severa, isquemia miocárdica, bloqueo cardíaco y miocarditis. Los esquemas de sulfato de magnesio, el más conocido es el sulfato de magnesio de 5 ampollas al 20% en una solución de 50 centímetros en una solución salina, ¿no? Y se da una dosis de ataque de 4 gramos, ¿no? Que se pasa en 15 minutos y luego una infusión de 1 gramo por hora, ¿no? Sin embargo, en aquellos sitios en los cuales no se logra canalizar una vía, se puede utilizar la dosis intramuscular. Es importante también hablar sobre las concentraciones ideales para sulfato de magnesio, ¿no? Y decir que una concentración entre 4 a 7 miliequivalentes por litro es el rango terapéutico adecuado para el sulfato de magnesio. Cuando pasa de estos rangos, ¿no? Va a comenzar a producirse efectos secundarios que van desde la desaparición de los reflejos rotulianos hasta el arresto o el paro cardíaco en aquellas concentraciones que tienen más de 20 miliequivalentes por litro. Por eso es muy importante que el uso de sulfato de magnesio sea lo más adecuado posible y lo más supervisado posible. No dejar de mencionar que en aquellas pacientes que tienen signos clínicos de intoxicación por sulfato de magnesio, como es disminución de la frecuencia respiratoria, disminución disminución de la función renal o oliguria, disminución de los reflejos rotulianos o aquella paciente que comienza a tener alteración de la conciencia o paro cardíaco, la administración de gluconato de calcio, ¿no? Al 10%, una ampolla intramuscular. ¿En qué momento es el parto? ¿No? Recordar que el parto en la preeclampsia, principalmente en la eclampsia, depende de la edad gestacional, de la presentación fetal y de los cambios que se presentan a nivel del tracto vaginal. La preeclampsia, en la preeclampsia, la gestación debe finalizarse por la vía más rápida. La vía de parto es principalmente la cesárea, pero en aquellas pacientes en las cuales no tienen condiciones obstétricas para un parto vaginal, ¿no? A diferencia de aquella paciente que viene, por ejemplo, con 8 centímetros de dilatación en altura de presentación más 2, más 3, y que viene ya que viene ya de tener 2 o 3 partos vaginales anteriores, esa paciente va a ir a un parto vaginal, ¿no? ¿En qué momento debemos realizar el manejo en qué momento debemos terminar el embarazo en una paciente con preeclampsia severa o con preeclampsia con criterio de severidad? Hay 4 grupos importantes: antes de las 24 semanas, entre las 24 y las 33 semanas, entre las 34 y las 36 semanas y cuando llega a las 37 semanas o más de gestación. Menos de las 24 semanas, en maternidad de Lima han encontrado que antes de las 24 semanas en pacientes con preeclampsia y con criterios de severidad, ¿no? Se debe hacer terminar el embarazo, ¿no? Dado que en este caso se prioriza, ¿no? La viabilidad materna, ¿no? En contra de la viabilidad fetal, ¿no? Antes de las 24 semanas, la supervivencia perinatal, ¿no? Es mínima. Por el contrario, el beneficio de la madre para terminar el embarazo en esa edad gestacional es muy alto. Entonces, por lo tanto, antes de las 24 semanas se debe terminar el embarazo en una paciente que desarrolla preeclampsia con criterios de severidad. En una paciente entre 24 y 33 semanas, 6 días, que es el principal grupo problema, es el grupo con más problemas en todos los hospitales del mundo, y nuestros hospitales no se salvan de eso, ¿no?
es que el manejo expectante en la preeclampsia severa antes de las 34 semanas se basa en estrictos criterios de selección del caso y se logra mejor en un lugar que tenga recursos apropiados tanto para la atención de la madre como para la atención de ese recién nacido. Entonces, yo debo considerar el manejo expectante de estos pacientes solamente en aquellos lugares en los cuales yo tenga toda la logística y todo el recurso humano importante para el manejo de alguna complicación que se presenta tanto en la madre como en el niño. Entonces, recordar lo que les dije, que si yo hago un manejo expectante para prolongar el embarazo, el beneficio va a ser principalmente neonatal a costa de un riesgo materno. Entonces, durante el manejo expectante se recomienda culminar el embarazo en cualquier caso del deterioro de la condición materna o fetal. Por lo tanto, en aquellos lugares donde se hace manejo expectante y se prolonga el embarazo todo lo que se pueda, debe tener recursos logísticos, humanos adecuados, banco de sangre, capacidad de anestesia a las 24 horas del día, capacidad de poder responder frente a una de las complicaciones más serias de la preeclampsia, que es el DPP, y una unidad adecuada de UCI neonatal y UCI materno. En el año 2013, ¿no? El estudio MESPRE, que fue un estudio latinoamericano con la realidad latinoamericana de los hospitales, determinó que no es posible nosotros hacer un manejo expectante en este grupo de pacientes, este grupo de edad gestacional. Por lo tanto, encontró que en nuestra realidad y en nuestros hospitales latinoamericanos, el manejo expectante no va. Lo más recomendable es dar corticoides, ¿no? Y terminar el embarazo en las 24 a 48 horas siguientes. Entonces, no manejo expectante, sino terminar el embarazo después de que la maduración pulmonar ha hecho efecto. En la maternidad de Lima, con respecto a esta edad gestacional y el manejo de preeclampsia severa, recomienda usar el manejo expectante, ¿no? Entre esta edad gestacional, pero ¿por qué? Porque la maternidad de Lima es un instituto que tiene la logística, los recursos adecuados y todo el manejo ante una complicación severa como es el DPP o como es un neonato prematuro o con prematuridad extrema. En los otros hospitales donde se usa el estudio MESPRE, cabe decir que en el estudio MESPRE no participó el Instituto Nacional Materno Perinatal. Ellos recomiendan no hacer manejo expectante. Por lo tanto, este grupo de pacientes de 24 a 33 semanas, 6 días, es el grupo más difícil de manejar. ¿Qué pasa en las pacientes que hacen preeclampsia severa entre las 34 y las 36 semanas, 6 días? El manejo intervencionista, o sea, el manejo que va hacia terminar el embarazo, evita la progresión de la hipertensión hacia complicaciones serias como eclampsia, síndrome de Gel, DPP y rotura hepática, las cuales son de alto riesgo para la vida de la madre y del feto. El único riesgo del manejo intervencionista sería el incremento de neonatos prematuros. Por eso, en la actualidad, entre las 34 y 36 semanas, 6 días, se recomienda terminar la gestación para evitar la morbimortalidad materna a costas de incrementar los problemas de la prematuridad de ese recién nacido. Y después de las 37 semanas, en cualquier caso de preeclampsia, se termina el embarazo. Entonces, haciendo un resumen del momento del parto, después de las 37 semanas se termina el parto. Entre las 34 y 36 semanas, la mayoría de estudios recomienda culminar la gestación. Entre las 24 y las 33 semanas, 6 días, que es el grupo problema, el grupo de más difícil manejo. El manejo expectante va a depender del lugar donde se realice y hay que considerar el estudio MESPRE, que recomienda corticoides y terminar el embarazo máximo en las 48 horas post-corticoides. Y antes de las 24 semanas, la interrupción está indicada debido a que la evolución o los beneficios para ese recién nacido son mínimos o casi nulos
y los beneficios de la madre son importantes. El uso de fluidos. Entonces, sobre el uso de fluidos es importante porque durante mucho tiempo, cuando se comenzó a estudiar la preeclampsia, se hablaba de la hipovolemia que se produce en la fisiopatología de la preeclampsia. Sin embargo, es importante, y esto lo aclaran muy bien en el último boletín, ¿no?, de la COP, es que en la preeclampsia hay una fuga capilar permanente y una disminución de la presión coloidosmótica. Por lo tanto, en las pacientes en las que yo soy muy exagerado o muy insistente con la fluidoterapia, ¿no?, el riesgo de un edema agudo de pulmón es altísimo. Recuerden que la segunda causa de muerte materna en preeclampsia es el edema agudo de pulmón. Todos los estudios recomiendan no dar una fluidoterapia exagerada o no adecuada en estos pacientes. La fluidoterapia que se debe dar, ¿no?, según lo que recomienda Maternidad de Lima, es a razón de 100 a 125 centímetros cúbicos por hora, ¿no? No hacer una fluidoterapia. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en las emergencias. En las emergencias, la paciente que llega de un centro de salud viene con 2 cloruros, en uno el sulfato, en el otro el cloruro a chorro. Ya con un cloruro terminado, llega a la emergencia, le ponen otro cloruro, llega a la sala de operaciones, el anestesiólogo le pasa 500 centímetros cúbicos para la anestesia, antes de ponerle la anestesia, y la paciente al final termina encharcada y con un alto riesgo de hacer un edema agudo de pulmón. Y hemos visto muchas veces la evolución de estas pacientes, que incluso han llegado a terminar en muertes maternas. ¿Qué pasa con la anestesia? Con la anestesia, lo que recomienda este boletín es que la anestesia general, ¿no?, tiene mayor riesgo que la anestesia regional. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo de que la paciente se aspire, de que se dé una intubación fallida, de que haga un edema laringio o de que haga incluso un accidente cerebrovascular. Entonces, la anestesia epidural es la más recomendada, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tiene un riesgo muy bajo de hematoma epidural, principalmente para pacientes que tienen plaquetas por encima de 70,000. Entonces, ellos prácticamente están considerando ese valor de 70,000 plaquetas por milímetro cúbico como un valor estadístico para que la anestesia epidural sea la más adecuada en estos pacientes. Y no solo eso, sino que también la paciente no debe tener coagulopatías o enfermedades por coagulopatías, debe tener una función plaquetaria normal y no debe tener terapia anticoagulante. Y algunas consideraciones en el postparto que recomienda este boletín es sobre qué medicamentos usar en el postparto, principalmente medicamentos que no aumenten el riesgo de hipertensión arterial, que no aumenten la retención de volumen, que no activen el sistema simpático y que no produzcan vasoconstricción. Por lo tanto, los estudios han demostrado que los antiinflamatorios no esteroideos, por su mecanismo que tiene de hacer una inhibición de las prostaglandinas, son de preferencia en lugar de los analgésicos opioides. Y por lo tanto, estos AINES incluso están demostrando en algunos estudios que mejoran, ¿no?, o disminuyen el riesgo de que la hipertensión arterial se altere en el posparto. Y para terminar, vamos a hablar sobre el tamizaje de preeclampsia, ¿no? Cuando hablábamos de preeclampsia, ¿no?, de la fisiopatología, ¿no?, de la preeclampsia, hablábamos de lo importante que ahora son los biomarcadores, los marcadores bioquímicos, los marcadores biofísicos, como el Doppler de las arterias uterinas y los factores de riesgo, ¿no? El Colegio Americano, como lo vamos a ver después, solo se basa en los factores de riesgo, o sea, en una buena historia clínica para determinar qué paciente debe tomar el medicamento, el único medicamento que ha demostrado disminuir el riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento intrauterino, que es la aspirina, y qué pacientes no. Sin embargo, está demostrado que con la combinación de factores de riesgo, Doppler de arterias uterinas, presión arterial media, en aquellos países o lugares en los cuales pueden dosar el factor de crecimiento placentario y el factor y el SFLT1, entonces estos
estos países pueden determinar y mejorar su predicción en la preeclampsia, mejorar su tamizaje. Tan así que con el uso de estos, según la Federación Internacional de Ginecostetricia, llegan a determinar hasta el 80% de pacientes con riesgo para preeclampsia. Desde el año 1984, Taylor decía, no parece probable que la preeclampsia se pueda prevenir sobre la base de los conocimientos actuales. Por lo tanto, un propósito principal en la atención prenatal es detectar la preeclampsia incipiente y prevenir su progresión. Entonces, para detectar la preeclampsia incipiente y prevenir su progresión, es importante conocer la fisiopatología, lo que les decía, ¿no? Que en estudios preclínicos, ¿no? En los estadios preclínicos, donde hay alteración de estos marcadores bioquímicos, ¿no? Esta alteración sumada a los factores ambientales, inmunológicos y genéticos y los factores predisponentes aún no tienen una expresión que conlleve a la expresión clínica de esta enfermedad. Por lo tanto, es importante incidir en este estadio preclínico. ¿Y qué es lo único que nosotros tenemos a la mano? El Doppler de las arterias uterinas, que es el único marcador biofísico que tenemos, porque este marcador, este Doppler de arterias uterinas, nos va a indicar de una manera precoz cómo está siendo alterada la invasión citotrofoblástica de este proceso del embarazo. Recordemos que el flujo uteroplacentario tiene que pasar de 45 mililitros por minuto hasta 750 mililitros por minuto en aquellas pacientes con embarazo normal, lo cual no sucede en las pacientes con preeclampsia. Como les decía, ¿no? El colegio americano solamente ellos, en base a una buena historia clínica y a la determinación de sus riesgos, ellos hacen la recomendación para el uso de aspirina, pero ellos solamente usan 81 miligramos diarios de aspirina, ¿no? Que se debe dar, dice, entre las 2 y las 28 semanas, de preferencia antes de las 16 semanas, hasta el fin del parto, ¿no? Los factores, las pacientes que tienen un solo factor de riesgo alto, cualquiera de estos, ¿no? Estas pacientes se recomienda iniciar automáticamente con aspirina. Y en las pacientes que tienen riesgos moderados, debe tener más de uno de estos factores de riesgo moderado. Y en las pacientes que tienen bajo riesgo, no se recomienda la aspirina. La Federación Internacional de Ginecostetricia hizo un protocolo, un algoritmo de determinación de riesgo de preeclampsia, donde incluyó presión arterial media, historia clínica, factores de crecimiento, biomarcadores, marcadores bioquímicos, ¿no? Y ellos determinaron el riesgo de preeclampsia y según lo que salía, según este algoritmo, que lo encontramos, cualquiera lo puede abrir en internet e ingresar los datos, ¿no? Determinaba si era de riesgo bajo o de alto riesgo. Y si la paciente salía con un riesgo más de mayor o igual a 1 en 100, entonces se le daba aspirina, según el estudio ASPRE, 150 miligramos entre las 11 y las 14 semanas. Ellos de preferencia inician a las 12 semanas hasta la semana 36 de embarazo. La mayoría de países en los cuales estudian mucho el tamizaje de preeclampsia, ¿no? Como en México, como son los países europeos, los países Estados Unidos, ¿no? Ellos siempre recomiendan estos 4 puntos importantes, ¿no? Que se utilice el protocolo de tamizaje que más se adapte al entorno, ¿no? Nosotros, cuando entramos al software, solamente entramos en base a los datos clínicos, a la presión arterial media, a los valores del Doppler de las arterias uterinas, y en base a eso sacamos un riesgo. En aquellos países o lugares donde pueden determinar marcadores bioquímicos, como el factor de crecimiento placentario, como la proteína A asociada al embarazo, pueden agregarlos y también mejoran su determinación o su despistaje de riesgo de preeclampsia. En el punto 2, el tamizaje
sea cual sea, de la forma que nosotros lo usemos en base a nuestra realidad, va a permitir identificar a mujeres con mayor riesgo de preeclampsia. Esto me va a dar la posibilidad a mí a iniciar medidas profilácticas. Si la única medida profiláctica que ha demostrado disminuir el riesgo de preeclampsia, principalmente preeclampsia de inicio precoz, es la aspirina. Y de esta manera me permite disminuir la morbimortalidad tanto materna como perinatal. Hay muchas publicaciones sobre algunos métodos para prevención de preeclampsia, ¿no? Que no no se han demostrado hasta el momento o tienen evidencia insuficiente, como la dieta, la restricción de sal, el uso de magnesio, de zinc, el aceite de hígado de pescado. Algunos dicen alimentos ricos en ajo, harina, vitaminas E, E, C, ¿no? No han demostrado ninguno. Los únicos que han demostrado a la cabeza es la aspirina. El calcio sí se hace una mención especial en poblaciones con baja ingesta, como nuestro país, ¿no? Por el país es importante la suplementación con calcio en las pacientes, ¿no? Y otro dato importante es con respecto a la metformina, que se están haciendo estudios, pero hasta la fecha no hay nada concreto sobre la metformina para mejorar o para prevenir el desarrollo de preeclampsia en las pacientes. Eso era todo lo que tenía sobre lo que es actualización de preeclampsia, ¿no? Muchas gracias, doctor Derby. Una excelente actualización sobre la preeclampsia como patología bastante frecuente aquí en nuestra región. Tenemos unas preguntas, no sé si te las puedo plantear. Javier González nos está preguntando el uso del dosaje de la hemocisteína como predictor de preeclampsia. Los únicos predictores que han demostrado beneficio en la predicción de preeclampsia son los marcadores bioquímicos, como son el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial vascular, que son los factores que disminuyen en la paciente con preeclampsia, el SFLT1, el factor similar, la fracción soluble, la tirosinquinasa, la endoglina 2 y la disminución de las metaloproteinasas, principalmente la 2 y la 9. La hemocisteína, sí he visto estudios sobre eso, pero no he sido estudios fuertes que nos ayuden a predecir preeclampsia en estas pacientes. No hay evidencia sobre eso. Correcto, muchas gracias. El doctor Arnaldo Vite nos pregunta, ¿hay relación de la diuresis con la severidad de la preeclampsia? Claro. Recordemos que los criterios de severidad de la preeclampsia incluyen la injuria renal o la elevación de la creatinina, ¿no? Más de 1.1, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos severidad de la preeclampsia, recordemos que mientras más severa es la preeclampsia, va a haber más alteración de la función renal y por lo tanto más oliguria, más disminución del flujo urinario, ¿no? Y de esta manera es la relación con la severidad de la preeclampsia. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿La muerte materna todavía es un problema a nivel nacional y principalmente regional? Fibra todavía lastimosamente se encuentra dentro del mapa de muerte materna. La preeclampsia es un problema real para nosotros, sobre todo usted que está en el hospital del Ministerio de Salud, en donde recibe muchas veces pacientes referidas con coordinación o sin coordinación. La incidencia de preeclampsia o de eclampsia que lleva a la muerte materna en nuestra región, en su hospital, doctor, ¿es alta? Sí, en nuestro hospital la preeclampsia es alta y sigue siendo, al igual que a nivel nacional, una de las principales causas de muerte materna. En Piura sigue siendo la segunda causa de muerte materna
al igual que a nivel nacional en la preeclampsia, ¿no? Y dígame. No, sobre ese mismo punto, la charla ha sido súper instructiva. Tú sabes que yo soy cirujano, pero ahora me encuentro como jefe de departamento del Hospital Reategui y hemos tenido más de 170 participantes en tu charla. Pero nosotros siempre, como a todos nuestros alumnos, le decimos que si bien nosotros somos cirujanos, tú eres ginecólogo, obviamente, somos recuperativos, la parte preventiva promocional debería ser la base de nuestro sistema de salud. El control prenatal oportuno en el primer nivel de atención, ¿te ayudaría a ti para recibir menos pacientes complicadas? Como les decía en la última parte, cuando nosotros queremos prevenir preeclampsia, hablamos de tamizaje. Y en nuestra realidad, lo único que tenemos para el tamizaje, para que mejore el tamizaje y por lo menos llegue al 40 o 50% de detectar esas pacientes que van a ser preeclampsia, principalmente preeclampsia severa, tenemos una buena historia clínica y un marcador biofísico importante como es el Doppler de las arterias uterinas. El Doppler de las arterias uterinas, incluso antes de que empiece este problema de la pandemia, nosotros estábamos ya en un tema de hacer un estudio y implementar este sistema en diferentes hospitales para que podamos detectar más pacientes que puedan hacer preeclampsia severa y que puedan, por lo tanto, en forma precoz, recibir aspirina como un medicamento, que es el único medicamento preventivo que tenemos en la actualidad. Las pacientes que llegan con preeclampsia severa a nuestros hospitales son pacientes que nunca han recibido aspirina, aunque en la actividad privada hay muchos médicos que ya han empezado a trabajar con este Doppler de arterias uterinas y detectan ahí a sus pacientes con riesgo de preeclampsia severa y les empiezan a dar aspirina. Pero en este momento, lo único que tenemos para mejorar nuestra detección y nuestro tamizaje es el Doppler de arterias uterinas. Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Derby. Milton Vega pregunta, ¿debemos dar ácido acetil salicílico, la aspirina, en toda gestante con hipertensión crónica? Recuerden que como les decía en ese cuadro del Colegio Americano, los únicos, las únicas pacientes en las cuales yo debo de dar un tratamiento de aspirina es en aquellas pacientes que tienen alto riesgo de hacer preeclampsia, ¿no? Alto riesgo de hacer preeclampsia. ¿Y en qué pacientes estamos? En aquellas pacientes con hipertensión crónica, en aquellas pacientes que tienen enfermedad renal, en aquellas pacientes que tienen enfermedad múltiple, en aquellas pacientes que han tenido embarazos anteriores y que han tenido eventos adversos en esos embarazos anteriores, con preeclampsia severa. La hipertensión crónica está catalogada dentro de los factores de riesgo alto, pero recuerden que ellos dan aspirina 81 miligramos, ¿no? Con el estudio ASPRE, la FIGO, ¿no? Ya incluyó otros elementos para determinar el riesgo. Incluyó Doppler de arterias uterinas, incluyó presión arterial media, incluyó historia clínica, incluyó biomarcadores en los países o en los lugares donde se juega. Pero la hipertensión crónica sí es un factor. Yo quiero tomar como referencia, el Colegio Americano sí es un criterio para yo dar aspirina. Correcto. Muchas gracias, Derby. Acá tenemos una pregunta de la doctora Rosa Vázquez. Acuérdate que la idea de que el Comité de Educación Médica Continua haga estas charlas virtuales que se puedan transmitir es para que muchas veces nuestros médicos colegiados que se encuentran lejos y que no podían venir a las charlas presenciales puedan tener algún tipo de actualización médica. La pregunta de la doctora es sobre el Serum. El Serum es un servicio, para los que no saben, un servicio rural que realizamos los médicos durante un año. La pregunta dice, en caso de encontrarnos en el Serum
y tenemos una gestante con preeclampsia leve, es nulípara y añosa, ¿se podría indicar metildopa, considerando que la paciente no quisiera ser referida en caso de complicarse a una preeclampsia severa? Siempre ha habido ese tema con respecto a la metildopa, ¿no? Recuerden que la evidencia ha demostrado que solamente tiene beneficio los antihipertensivos en aquellas pacientes que tienen preeclampsia con criterios de severidad. Y dentro de esas pacientes son aquellas que hacen presiones arteriales por encima de 160 y 110. Si yo hablo de una preeclampsia leve y le doy metildopa, ¿no? Prácticamente probablemente estoy escondiendo los síntomas o evitando o prácticamente bloqueando que yo pueda ver que esa paciente, si esa paciente me va a progresar a una severidad evidente o no, ¿no? Entonces lo recomendable es no dar metildopa en estos pacientes que tienen, entre comillas, preeclampsia leve. Recuerden que toda paciente que llegue a un establecimiento con preeclampsia, considérenla que es severa hasta que no se demuestre lo contrario. Muchas gracias, Derby. Tenemos una pregunta de Sander San Martín. Es sobre el uso de aspirina en pacientes que tienen el antecedente de preeclampsia. O sea, en su segundo embarazo, el antecedente es de haber tenido preeclampsia. ¿Se recomienda darles aspirina sin tener algún otro resultado de sospecha? Claro, si yo estoy en un lugar donde no puedo hacer Doppler de arterias uterinas o no puedo hacer y solamente con ese criterio de antecedente de preeclampsia y más aún si en el anterior embarazo tuvo preeclampsia y se complicó con un DPT o con un parto prematuro o estuvo en UCI, por ejemplo, esta paciente sí tiene criterio para yo empezarle a dar aspirina. Correcto, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Naivi Ramos, es obstetriz. Hemos trabajado con ella hace un tiempo y nos pregunta sobre en qué edad gestacional se recomienda hacer el ecodoppler, me imagino de las arterias uterinas que has recomendado. La edad que se recomienda es en esa edad en la cual los factores bioquímicos producen alteración a nivel de la invasión trofoblástica, o sea, entre las 11 y las 13 semanas 6 días. Vale decir, en el momento en que nosotros hacemos una ecografía genética, debemos de todas maneras hacer el Doppler de las arterias uterinas. Una ecografía genética sin Doppler de arterias uterinas no es una ecografía genética. La última pregunta, Derby, es de Javier González. ¿El nifedipino de 30 miligramos de liberación prolongada tiene el mismo beneficio que el de 10 miligramos? No. Recuerden que el nifedipino es un medicamento que también tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Principalmente taquicardia materna, taquicardia fetal, incluso puede llegar a producir muerte fetal intraútero. Entonces, la recomendación es dar 10 miligramos, ¿no? Cada 15 o 20 minutos y se puede repetir según los protocolos mundiales que hay hasta 3 a 5 veces, ¿no? Pero en dosis de 10 miligramos. Correcto. Muchas gracias, Derby. Te comento que hemos llegado a más de 180 participantes en esta sesión. Parece que todos los alumnos de tu curso de ginecobstetricia y ex internos del Hospital Santa Rosa han estado conectando. Felicitaciones, tu charla ha sido súper interesante. Agradecemos en nombre del decano, el doctor Arnaldo Lachira, y el Comité de Educación Médica Continua por haber aceptado esta invitación. Comprometemos a tu sociedad de ginecobstetricia para que puedan poner algún otro tipo de tema importante para esta segunda etapa. Acuérdate que son 16 viernes que vamos a tener programados en lo que queda del año. Y tal vez, ¿por qué no pensar el COVID y la gestación? Ahora Claro. que tú estás ahora actualmente como coordinador del área de COVID de obstetricia. Derby, tus últimas palabras y sin antes agradecerte, un saludo grande para la familia. Sé que tu hija también está comenzando medicina, entonces
Un fuerte abrazo para la sobrina. Ya, gracias doctor. No, yo agradecido siempre y predispuesto siempre cuando ustedes me inviten, ¿no? Para conversar de los temas que se requieran y siempre en beneficio de este binomio importante que es el binomio madre-niño, ¿no? Que de una u otra forma con estas charlas, con estas exposiciones, de una u otra forma ayuda a mejorar el manejo, mejorar la prevención y por lo tanto disminuir de una u otra forma la morbimortalidad materna y neonatal. Le agradezco mucho, doctor, le agradezco mucho al doctor Laquira porque siempre nos tienen en cuenta ahí para este tipo de charlas y cuando ustedes gusten estamos dispuestos a volver, no hay ningún problema. Ok, Derby. Muchas gracias a todos los participantes. Acuérdense de inscribirse en el Google Forms y hacer seguimiento a la página de Facebook del Colegio Médico de Piura para las siguientes charlas programadas para los viernes médicos. Doctor Derby, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Nos vemos.